Sinceramente que en nuestro corazón estamos bien agradecidos con el Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, que hasta ahora Él ha sostenido nuestro corazón y de esta misma manera siempre Él ha tenido cuidado de sus santos. Porque si no fuese por Él no pudiéramos estar en este lugar. Si no fuese por Él, esto sería imposible de poder hacerlo, porque damos gracias a Él, porque todas las cosas son de Él y para Él y de Él son todas las cosas. Y de esta misma manera, gracias, hermano Sami, a su esposa, Novia, y también damos gracias también al pastor de la iglesia de Buen Pastor, nuestro hermano pastor Joaquín Rojas, que siempre él nos ha tenido en sus oraciones, y también la Grey, y no solamente también la Grey, también los otros hermanos de otras diferentes iglesias, y damos gracias por ellos. Y hoy, el día de hoy, vamos a seguir con este tema, como yo le había dicho en el primer segmento que traje acerca de la carta de los romanos, y le seguiremos dando seguimiento, y como siempre lo he dicho, Dios me ayude siempre, porque lo que nosotros estamos queriendo hacer es glorificar el nombre de Cristo. Lo que estamos haciendo no es para exaltarnos, ni tampoco que nosotros seamos vistos como los mejores o quizás los mejores que tenga elocuencia o retórica. No, nada que ver esto. Simplemente es glorificar el nombre de Cristo, al Cristo que fue crucificado. De la misma manera como lo decía Pablo, en el 1 Corintios decía que él no venía a bautizar, ni tampoco venía con palabras de sabiduría humana, sino que él venía, dice, a glorificar, hablar de la cruz, hablar de Cristo. ¿Por qué? Para que esa cruz o ese Cristo no sea vano. Y es lo mismo que nosotros hacemos. Y es lo que hemos hecho cuando nosotros nos hemos parado firmes con el poder de Dios y el sustento que nos da en su palabra para que nosotros podamos predicar la palabra de Dios. Y igualmente también hace unos días me hicieron una pregunta, incluso hoy al final el hermano va a responder, nos va a ayudar a aclarar a base bíblico, que sabe que todo tiene que ser conforme a las escrituras. Entonces, donde habla cuál es la verdadera y la seguridad, y también en forma de otra forma de decirlo, la conversión. ¿Cómo se puede ver la conversión verdadera de un creyente, de una persona que ha creído, que ha testificado en su boca que ha sido nacido de nuevo? Entonces es importante saber esto un poco acerca de esto. Incluso no quiero quitar mucho o llevar mucho tiempo en esto porque me puede ganar. Entonces, antes de comenzar, quiero ir a un libro, ahí en segunda de Corintios, donde Pablo nos aconseja, dice, 13:5 dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros, a menos que estáis aprobados. Entonces, un cristiano que ha confesado y que ha hecho esa confesión de fe, él tiene que probarse. Y creo que todo predicador debe de colocar su dedo sobre este versículo para toda la congregación, para todo aquel que está testificando que Cristo es el Señor. Tiene que el pastor colocar siempre su dedo en este versículo para decirle a la Grey de que tienen que examinarse en sus corazones, tienen que examinarse ellos mismos si está en la fe. Y de igual manera también lo vemos allí mismo en el 8, dice, porque nada podemos contra la verdad, sino que por la verdad. Entonces, es importante que un cristiano o una persona que haya confesado en fe que Cristo es el Señor y que ha aceptado a Cristo en su corazón,
hay algo muy importante que debemos de tener, el tiempo. El tiempo. Es muy necesario el tiempo para un creyente, porque para así sean confirmados por la verdad y por la palabra, conforme a las Escrituras. En siguiente parte, bueno, vamos a entrar a la palabra en Romanos. Quiero invitarlos a la carta de Romanos. Como habíamos quedado la semana pasada, estuvimos estudiando la parte 1, donde Pablo, vemos el llamado de Pablo y la conversión de Pablo. Ahora vamos a entrar ahí mismo Romanos 1:2, donde dice así, dice lo siguiente, que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras, acerca de su Hijo vuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Cristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santo, gracia paz a vosotros, de Dios vuestro Padre, el Señor Jesucristo. Cuando Pablo comienza la carta de los Romanos, hace un énfasis muy profundo y muy claro acerca de la providencia de Dios en las Sagradas Escrituras. De la providencia de Dios, dando a conocer que el Evangelio y las buenas nuevas fueron diseñadas y bien estructuradas como una base fundamental, inmovible, incorruptible y que tiene su origen en Dios, mismo que apunta hacia Cristo. Quiero detenerme un poco ahí, donde cuando nosotros vemos el origen de la Escritura, cuando vemos que toda la Escritura nunca desde el primer versículo o primer libro que podemos saber que es el Génesis, en el principio, donde nosotros podemos ver que Dios, por medio de la Escritura, nunca ha colocado la dirección, o otra forma de decir, nunca las Escrituras apuntan hacia el hombre. Entonces, quizás usted se preguntará en casa, entonces, ¿cómo es esto? Que no apunta hacia el hombre. Porque la Escritura nunca, desde el principio, nunca apunta hacia el hombre, sino que la Escritura apunta hacia Cristo. Siempre toda la Escritura apuntan hacia Cristo. Incluso esto lo podemos ver cuando Dios en la primera página, en el primer versículo, podemos verlo en Génesis 1. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a vuestra imagen, conforme a vuestra semejanza. Entonces, cuando vemos esto, el apunte que hace Dios, podemos verlo, hace un plural allí, donde dice, hagamos. Pero la dirección de Dios no es directamente hacia el hombre. Siempre la dirección de Dios es hacia Cristo, aquel que iba a ser presentado a nosotros, el que iba a morir por nosotros en la cruz, aquel que iba a llevar la carga, aquel que iba a experimentar el dolor, el quebranto. Ese era desde el Génesis, desde la antigüedad, viene siendo apuntado hacia Cristo. Porque de esa misma manera, Pablo lo dice allí mismo, en el 2, cuando él dice que fue hablado por medio de los profetas, que Cristo siempre estuvo en la boca de los profetas. ¿Por qué? Porque Dios mismo, el Padre, siempre estaba apuntando hacia Cristo, no hacia los hombres. Porque primero tenía que venir Cristo para satisfacer la justicia del Padre. Porque sabemos que ningún hombre en la faz de la tierra, mismo la Escritura dice que Dios vio desde el cielo que no había ningún justo. Y vemos también
donde dice que Dios hace imputación hacia nosotros, lo que nosotros éramos, que éramos culpables, lo coloca en alguien que iba a pagar, que no debía, sino que él iba a llevar, porque él era el instrumento o era el transporte de llevar la carga por nosotros. Entonces vemos ahí desde Génesis, desde la antigüedad, habla de Cristo y dando a conocer su justicia en Cristo. Y todo dice, y dice también, y podemos comprender, dice, entender que desde la antigüedad Dios venía hablando de lo que haría en el futuro al respecto del verbo. Nosotros lo podemos ver en ahí mismo Juan 1, cuando Juan habla acerca del verbo. Cuando habla del verbo, que dice que el verbo era con Dios, sí mismo Juan 1 dice, y en el principio era el verbo. Eso hablaba desde Génesis, como decía Pablo. Pablo decía el profeta, que Dios venía hablando por medio de los profetas. Entonces, podemos ver esto también. Podemos ver lo que dice también Hebreos 1, cuando Hebreo habla lo mismo lo que dice Pablo. Pero vemos Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este era el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho, y este estaba en la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, vemos allí de que la Escritura apunta directamente hacia Cristo. Y esto es lo que Pablo venía hablando en la carta de los Romanos. Entonces, vemos también de que Cristo hablaba también acerca, cuando él estaba en la tierra, venía hablando de esto, de lo que el Padre iban a hacer, lo que tenían en cuenta, y también es indiscutiblemente que el Espíritu Santo estaba ahí, porque esa es la tercera familia de la deidad de Dios, otra forma de decirlo. Dios dice, y el linaje, donde también Pablo dice que era el linaje que vendría del linaje de David. Esto lo podemos ver también en Samuel 7:12, 12:13. Incluso podemos verlo en Salmos 82, dice que él era declarado hijo de Dios. Y esto venía siendo declarado desde el principio, de lo que Dios iba a hacer, de lo que Dios iba a traer a la humanidad, la esperanza del Evangelio. Algo que me gustó también, de que hace unos días estaba escuchando una prédica de nuestro hermano pastor de la iglesia de Buen Pastor, Joaquín, hablaba del nacimiento. Cuando nosotros hablamos de que cuando hay una conversión, digo yo, cuando hay una conversión, debe haber habido un nacimiento. Y cuando hay un nacimiento, es un nacimiento genuino que no es dado por hombres, sino dado por Dios. Y fue tan cierto lo que él decía, de que ese nacimiento es importante en la vida de aquel que ha de confesar, porque también mismo dice Juan 3:3, dice, cuando le dice Jesucristo a Nicodemo, debes de nacer de nuevo para que tú puedas ver la gloria de Dios. Entonces, toda la escritura está apuntando siempre hacia Cristo, hacia Dios mismo. Porque él dice que toda la gloria es del Padre, es de Dios mismo. Ninguna de ellas, ningún párrafo de las Escrituras apunta hacia el hombre o darle un mérito especialmente al hombre, porque todos estábamos caídos. Todo estaba perdido, tuvo que venir un Redentor para que él pudiera pagar en la cruz la deuda del hombre. Porque si no fuese así, no estuviéramos. Esto se hubiera acabado. Pero tanto fue el amor de Dios, y él entregó a su Hijo, como dice Mateo, dice también Juan, habla de que el amor de Dios era tan profundo,
que Él le entregó a su Hijo para que al fin de que nosotros los culpables fuéramos hechos no culpables. Y ese es a esto le llamamos gracia, que estamos bajo gracia. Amén. También podemos ver en que en su tiempo, vemos que pasados los tiempos, los años, vemos que también otros hombres han ido enseñando acerca de la cruz, como también hablaba el hermano hace unos días, hablaba acerca de la cruz, la obra de la cruz. Entonces eso también Pablo lo vino a comprender. Cuando fue a Pablo fue revelada la palabra. Cuando a Pablo fue revelado lo que él no conocía. Hay algo que decía Pablo, dice que la letra mata, pero que el espíritu edifica. ¿Qué quería decir Pablo en esto? Pablo, bueno, ¿qué quieres decir en esto? Entonces, Pablo quería decir de que la ley no nos servía absolutamente nada a nosotros los pecadores. La ley nos condenaba. La ley nos condenaba. Pero porque por la ley, dice Pablo, que nosotros venimos a conocer el pecado y somos condenados por la ley. Pero por la edificación del Espíritu y por la fe, dice, cuando dice Pablo, y esto no es de vosotros, esto es don de Dios. Entonces nosotros recibimos la gracia por medio de la cruz, al Cristo crucificado. Y esto es lo que hablaba Pablo en la carta de los Romanos. Hay algo que siempre se ha dicho muchas veces acerca de que podemos decir acerca de la salvación, que la salvación se pierde. Si llegamos a decir esto, toda la estructura de la fe cristiana se va a derrumbar. Entonces estaremos en una posición donde tenemos que dar respuestas a los incrédulos, a los que blasfeman el nombre de Cristo. También tenemos que dar fe a los ateos, porque nosotros estamos porque alguien que dice esto es porque no ha conocido y no ha comprendido toda la doctrina de la gracia, donde no han comprendido lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, porque solo una vez lo hizo por nosotros y por una vez nosotros hemos creído por fe. Pero si alguien dice de que esto es así, que se puede perder, entonces tenemos mucho que decir. Entonces estamos siguiendo una fe muerta. Porque si vemos a otros mártires que murieron por lo que ellos creían, ellos murieron y no resucitaron. Entonces, pero Cristo murió y Él resucitó. Entonces la fe que tenemos es viva y el mismo Espíritu nos da a entender. Asimismo, cuando nosotros vemos en el mismo Juan 1, cuando Él decía el verbo, y el verbo era con Dios, y ese era el principio de todas las cosas. Y también vemos lo que decía Juan 1, dice lo siguiente, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con vuestros ojos, lo que hemos palpado, nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó en lo que hemos visto, oído. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros en vuestra comunión verdaderamente con el Padre.
con su Hijo Jesucristo, y esas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahí está. Porque el Verbo vive. El Verbo murió por nosotros, es lo que quiere decir, Él murió y Él resucitó, y la fe que tenemos es viva, no es muerta, y vive para siempre. También, Dios declarando su propósito, esto es lo que queremos decir. Dios declarando su propósito por medio de su profeta, tal como Pablo lo describe, por la boca de ellos. Porque Dios venía hablando de la boca de los profetas. Es algo increíble lo triste que tuvo el pueblo de Israel, de que no pudieron ver y no pudieron ver el verbo, porque más adelante vamos a ver algo aquí. Hablaba y dando a conocer, porque Dios venía dando a conocer su propósito, que el Mesías, la promesa, vendría al mundo, el Redentor de Israel, porque Él venía por su pueblo, como dice que Él venía por su pueblo, mas su pueblo lo rechazó. Así mismo Mateo lo dice, habla de la piedra rechazada por los hombres. Y que Él iba a quitar el pecado y que no iba a glorificar en el día cuando Él viniera, en el tiempo postrero. Porque sabemos que el pecado es el que aplasta al hombre. El pecado es el que nos aplasta. Por eso Cristo tuvo que venir, como decía Pablo, que este testimonio de la verdad era para que nosotros pudiéramos ver la gloria de Dios en su Hijo y que nosotros pudiéramos ser redimidos por su Hijo. Porque el pecado nos sigue aplastando. Cuando vemos la sociedad, en lo que vive la sociedad ahora, vivimos en un mundo de tantas fantasías, de tantos secretos, tantas mentiras, y sabemos que el que está atrás de todo es el archiengañador, que es el Satanás. Pero cuando el que nos llamó, el que nos llamó a libertad, Él nos llamó para que viniéramos a su gloria y que le sirvamos. Y eso fue lo que este hombre recibió cuando a Pablo se le fue revelado, la verdad, porque Pablo seguía un conocimiento, una estructura de religión, una estructura de hombres, y es importante que nosotros podamos comprender, como Pablo llegó a comprender, de que la ley o la obra humana no puede alcanzar la justicia de Dios. Y eso fue lo que Pablo llegó a entender y llegó a comprender y habló, dando a decir, la ley o la obra de nosotros es vana. Si nosotros no nos arrepentimos y aceptemos al Hijo de Dios, entonces nosotros estamos condenados, porque tenemos que aceptar al Cristo, tenemos que aceptar al Verbo, tenemos que aceptar a aquel de quien hablaban los profetas. Vemos ahora que necesitamos mucho de Dios, necesitamos de Cristo. La sociedad necesita del Redentor. Y este es el mensaje, las buenas nuevas del Evangelio. Y no declarando, dice, y no fue declarado que Jesús era el Hijo de Dios, es lo que dice la Escritura. Que Él fue declarado Hijo de Dios con potencia.
Y eso es lo que nos dice la carta de los Hebreos, Hebreos 1. Hebreos 1 nos habla de esto. Dice así. Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas en la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de vuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho santo, superior a los ángeles, en cuanto heredero más excelencia en nombre que ellos. Esto es lo que decía, esto era lo que hablaban los profetas, cuando vemos que Pablo decía que que le fue prometido eso en las Santas Escrituras. Pablo estaba hablando del Antiguo Testamento, de que desde la antigüedad le estaban hablando del Verbo, le estaban hablando del Mesías, el que iba a venir, el que iba a quitar el pecado del mundo, como decía Juan Bautista cuando miró a Jesucristo descender al río, y él dijo que él venía, que ahí venía el que quitaba el pecado del mundo, el que nos iba a librar del pecado, el que nos iba a librar del castigo horrendo. Este era el Cristo, el crucificado, el que los hombres rechazaron. Como dice Juan, dice que la luz estaba allí, que estaba entre medio de nosotros, de los hombres, y ellos la rechazaron. Sí, dice Mateo también, dice la piedra que los hombres rechazaron. Entonces vemos allí que Dios venía hablando desde el principio de esto. Comprendemos que Dios venía trazando el camino con una esperanza viva y nos declaró que Jesús, el Hijo de Dios, así como lo dice Hebreo, también como lo dice Primera de Pedro 1, 10, 12, podemos verlo también Jeremías 31, 31, podemos ver 34. También vemos que fue declarado así mismo como lo decía Ezequiel 36, 25, 27, Isaías 7, 18, también 9, 6 hablaba, declarando, hablando, anunciando, hablando de el que iba a venir, el Mesías. Y Pablo cuando iba a Damasco, ahí fue cuando le fue aclarado a Pablo, cuando Cristo mismo se le presentó. Pablo sabe, cuando Pablo iba en camino a Damasco, Pablo sabía algo. Sabía algo antes de su conversión, porque él perseguía la iglesia. Pablo sabía que el Evangelio era una amenaza, que el Evangelio era una amenaza para la religión judaica, a la práctica religiosa, porque para ellos la práctica de su tradición humana es muy importante. Aún estando en la tierra, Jesús les advirtió. Jesús mismo les advirtió y le dijo a ellos: ustedes tienen práctica humana. Ustedes practican tradiciones humanas. Eso era lo que le dijo, porque Cristo mismo los advirtió. Y cuando Pablo tuvo su conversión, él comprendió de que nada de lo que él estaba haciendo lo iba a librar del pecado. Que si él no se hubiera arrepentido y él no hubiera sido convertido por Cristo en camino a Damasco, quizás hoy no estuviéramos escuchando las epístolas de Pablo, confesando, hablando
declarando de quién él le había confiado, de que la fe que él tenía era viva, pero que lo que él creía antes estaba muerto, porque era letra, como él decía, la letra mata, pero más el espíritu edifica. Es lo que decía. Vemos también cuando habla también Oseas habla también de esta declaración. Lo podemos ver en Oseas 8:12 y dice así: aunque le escribí 10,000 preceptos de mi ley, son considerados como cosas extrañas. Y eso era lo que ellos estaban haciendo. Dice la palabra, dice mismo Oseas, decía, por la boca de Oseas decía, ellos escucharon mis pretextos, ellos escucharon mi palabra, pero ellos lo consideraron como cosa extraña. Porque cuando el verbo se le presentó a ellos lo negaron. Incluso podemos verlo en Juan, cuando se le presenta a Nicodemo a Jesucristo, y él le dice, nosotros sabemos que tú vienes de Dios. ¿Por qué? Porque no puede haber alguien que esté haciendo estas obras si Dios no está con él. Ellos sabían que él venía de Dios, que él era enviado de parte de Dios, pero no lo aceptaron. No lo aceptaron. Por eso mismo Jesucristo le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para que tú puedas ver la gloria de Dios. Y eso fue lo que vio Pablo. Y eso fue lo que recibió Pablo a camino a Damasco. El nacer de nuevo. Y eso es que los predicadores ahora siguen haciendo. Apuntan su dedo allí. Apuntan su dedo siempre allí, en ese punto. Que tenemos que nacer de nuevo para que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Y como dice la palabra mismo, Romanos 10:10 dice que la palabra está cerca de nosotros, que nosotros la podamos creer, que nosotros la podamos confesar, que Cristo es el Señor. Ese es el mensaje. Pero no lo hemos podido aceptar. Tristemente la humanidad todavía no lo ha aceptado. Hay un punto donde la humanidad se acerca, buscan de Cristo por algo a cambio, pero no es porque buscan a Cristo de corazón. Por eso mismo nos examinemos en nuestros corazones, para saber si estamos en la fe o si es una fe fingida. Es muy importante esto para un creyente. Es muy importante, hermanos, porque si nosotros estamos viviendo en la misma vida que teníamos antes, entonces no hemos nacido de nuevo. Porque también habla del nacimiento, los frutos del nacimiento. Amor, templanza, tener misericordia entre nosotros. Y otros más frutos que da el Espíritu Santo cuando somos nacidos de nuevo. También vemos Marcos 7:8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lamentamientos de los jarros, los vasos de beber, hacéis otras muchas cosas semejantes. 12. Y no le dejáis hacer más por sus padres y por sus madres, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a esto. Eso es lo que le decía Jesucristo a ellos. Deténganse, porque ustedes están haciendo práctica, tradiciones de hombre, están haciendo tradiciones, prácticas humanas. Ustedes tienen que creer. Hablan que según los eruditos y otras fuentes de investigación teológica, hablan que al menos 332 profecías acerca de Cristo se cumplieron en su primera venida. Como ejemplo,
cuando Dios habló por la boca de Isaías, creo que ¿se acuerdan de ese pasaje? Isaías, cuando él dijo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos aperturados de las cárceles, a proclamar el año bueno de voluntad de Jehová. ¿Se acuerdan de ese versículo? Dios hablando por medio de la boca de Isaías. Pasados los tiempos, se vuelve a acontecer esto. Vemos también que ahora en el Nuevo Testamento Lucas registra otra vez el verbo entrando a la sinagoga. Dice, y les fue dado el libro de Isaías. Ahí usted lo puede ver en Mateo. Ahí en Mateo también lo pueden ver, donde dice él, cuando él dijo que estas cosas se habían cumplido delante de ellos. Eso es lo que dijo él. Dijo las mismas palabras que declaró Isaías. Y él tomó el libro de Isaías. Cuando él estaba delante de ellos, y él les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y esto fue lo que se le dio. Y esto fue lo que se le dio a Pablo a conocer. Que Cristo se hizo humano, vivió entre nosotros. Dice, y él fue declarado Hijo de Dios. Podemos ver Hebreos 4:15. Hebreos 4:15, si me permiten. Hebreos 4:15 dice así. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de vuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según vuestra semejanza, pero sin pecado. Ese era Cristo. Se hizo humano, pero no hubo pecado en él. Nunca fue corrompido por el pecado. Pero él anduvo entre nosotros, sí, en las Escrituras. Dice que ellos vieron la gloria de él. De los mismos que hablaba allá en Primera de Pedro, de los mismos que hablaba Primera de Pedro también, cuando Pedro decía lo que era desde el principio y lo que hemos oído y lo que nuestras manos han palpado. También podemos ver la carta de Romanos, si me permiten buscarlo. Romanos habla también de esto. Romanos 1 dice, porque lo que Dios se conoce le manifestó, pues Dios se lo manifestó, dice. Es lo que dice Romanos 19, porque lo que de Dios se conoce le ha manifestado, pues Dios se lo manifestó. ¿A quiénes? A los hombres. ¿De quién? De Cristo. También vemos de que la misma palabra de que dijo el verbo cuando él estaba ahí, y lo mismo habló. Según los manuscritos de Pablo en la carta de Romano, coincide con toda la doctrina, con todo el establecimiento de la base cristiana, de que esa base es infalible, o otra forma de decirlo, es incapaz de derrumbarla.
podemos ver cuando Pablo le dice a Timoteo, en la carta de Timoteo, 2 de Timoteo 3:4, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo que quien has aprendido, y que desde la niñez has sabido de las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo. Y toda, dice, y dice esto, y toda la escritura es inspirada, dice, por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, entero, preparado para toda buena obra. Entonces, Pablo le vuelve a decir a Timoteo, Timoteo, esto es lo que has sabido tú de las sagradas escrituras. Él hablaba de la antigua escritura, del antiguo. Le decía, esto es lo que tú has sabido, de que Cristo es el Hijo que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es aquel que fue crucificado, que Cristo es la esperanza, que Cristo es el que nos va a redimir, nos va a redimir del pecado, que Cristo es la esperanza para toda la humanidad. Cuando Él le dice que toda esa escritura es inspirada por Dios, y vemos que Dios siempre ha estado hablando desde el principio a la humanidad. Dios siempre ha estado hablando. Quizás ahora podemos ver que Dios está como en silencio, pero Él no está en silencio. Él mismo sigue hablando por medio de su palabra. Él sigue hablando por medio de las escrituras. Como Él dice que toda la escritura es inspirada por Él y que toda la escritura es útil para todo aquel obediente a Él, para enseñarle y para corregirlos, para que sean para toda buena obra en Cristo. Esto es lo que quiere decir Pablo hablando al respecto de este evangelio que nosotros predicamos. Entonces nosotros predicamos un evangelio vivo, no un evangelio muerto. Así como los que siguen a Mahoma, podemos ver, ellos siguen una fe muerta, porque no es una fe viva, porque Mahoma murió y no resucitó. Pero Cristo sí murió por nosotros en la cruz, a fin de que nosotros, a Él, sea imputada nuestra obra y nosotros seamos llevados como hombres sin pecado, perdonados por Cristo. Pero Cristo sigue siendo que debemos de seguir glorificando y exaltando su nombre, porque de Él es todas las cosas, como siempre lo hemos dicho, y que para Él es todas las cosas. Por eso es importante, es muy importante, que nosotros sigamos viendo las Escrituras, así como dice Hebreos 4:15, Romanos 5:18, 19. Todas las Escrituras hablan de Cristo, desde el principio. Y eso es lo que hemos dicho, de que la Escritura, desde el principio, ha apuntado hacia Cristo. Cuando dijo David, le dijo, mi Señor, siéntate a mi diestra. Hablando David por medio, dado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Porque estos hombres tenían que ser llenados del Espíritu Santo para que ellos pudieran dar a conocer, porque el Espíritu era el que le daba a conocer a ellos quién era el que iba a venir y que quién era la esperanza. Y que la esperanza es Cristo. Y esto es lo que establece la carta de los Romanos, una esperanza, unas buenas nuevas, las buenas nuevas del Evangelio. Y esta es la esperanza para todo oyente. Y que esa esperanza está abierta. Porque Dios tiene sostenido la gracia en sus manos. Pero llegará un día que Él va a colocar su justicia sobre todo hombre que haya rechazado a Cristo.
Padre, gracias te damos porque tú nos has permitido poder estar aquí en este lugar. Te doy gracias porque tú nos permitiste poder exponer tu palabra y damos gracias también por los oyentes y pedimos siempre, Padre, que seas tú trabajando en nuestros corazones y que nos llenes de tu verdad y que aumentes cada día nuestra fe en ti en todo momento. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así le doy lugar al hermano Santo.